Queridos hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios que hoy podemos estudiar su palabra. Les mando un abrazo siempre al preparar estos estudios, al compartir en mi mente, tengo la idea de estar presente con ustedes y podernos ver cara a cara, pero más que nada, que todos nosotros estemos estudiando juntos y mirando y enfocándonos en el Señor. Sí, realmente esa es la idea de Dios al dar a su Hijo Jesucristo para hacernos parte de la iglesia y ser sus hijos, es que Él nos ve confiando en Él y 100% agradándole. Entonces, ese es el deseo al estudiar cada semana, que nosotros crezcamos juntos y veamos al Señor y se afecte a nuestras familias y simplemente vivir por el poder de Él, ¿ok? Permítanme, hermanos, hacer una oración y el día de hoy continuamos con nuestro estudio de Primera a los Corintios, ¿ok? Mi Dios, te doy gracias por lo bueno que eres. Quiero orar por cada hermano, por cada familia que está representada en este día. Al estudiar juntos tu palabra, te pido, mi Dios, por la iglesia aquí en Cuenca, que podamos crecer en ti, Señor. Oro por cada uno de los padres de familia, que podamos crecer juntos, mi Dios, en ti. Te necesitamos, Padre. Te doy gracias por este día y por el tiempo que podamos estudiar tu palabra, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, estamos estudiando en Primera los Corintios la sección de la libertad cristiana. Estamos estudiando desde el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 que hablan de la libertad cristiana. Y en cuanto a la libertad cristiana, es decir, a las cosas que tenemos libertad para hacerlas, Pablo se enfoca en que es necesario hacerlo con sabiduría, es decir, viendo las cosas como él las ve. ¿Sí? Todo este libro de Primera a los Corintios ha sido de tremenda bendición y seguimos estudiando, pero algo que se repite es que la única manera para vivir como sabios en este mundo es por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra sabiduría humana, sino por el poder de Dios en nuestras vidas, cuando al haberlo aceptado o nacido de nuevo, Dios nos da el Espíritu Santo, pero al conocer y creer en lo que Él ya ha hecho, descansar en esa verdad, descansar en lo que Él ha hecho, que por el poder de la obra terminada de la cruz, el Espíritu Santo controla nuestras vidas, ¿sí? Entonces, la libertad cristiana, y acuérdense que Pablo se estaba dirigiendo a los corintios que vivían con una mentalidad totalmente opuesta a Dios, a su alrededor. Nadie veía las cosas como Dios las ve, pero se dirige a ellos que conocían al Señor y habían nacido de nuevo. Aunque habían nacido de nuevo, estaban andando en la carne y Pablo lo que hace es, se enfoca principalmente en el deseo de ver por los demás, lo que implica que yo mismo tengo que caminar delante de Dios, pegado a Él, en dependencia de Él y reflejar esa vida por el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, vimos nosotros, hermanos amados, en el capítulo 8 que el problema era la comida sacrificada a los ídolos, pero algo que nosotros aprendimos y algo que nosotros nos ayuda muchísimo es que las cosas que hacemos deben estar basadas en la libertad que tenemos, pero pensar en nosotros por amor, es decir, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quiero recordarles algo que leímos la semana pasada y que nos ayuda a entender cómo es esto de la libertad cristiana, ¿ok? Primera a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Dice, y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Ahora, el amor habla acerca del fruto del Espíritu Santo en una persona. Entonces, sí, la libertad cristiana no es libertad cristiana cuando no pensamos en los demás, no pensamos en el bienestar de otros. El amor, dice el versículo 4, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Habla acerca de la vida de Jesucristo, el reflejo de Jesucristo en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, pensando en eso, llegamos al capítulo 9 de Primera a los Corintios, y el día de hoy le invito que después del estudio lo lea nuevamente, tal vez busque el comentario, lo lea, pero más que nada, el día de hoy quiero enfocarme en lo siguiente. Pablo se pone él mismo como un ejemplo de esto. Y al pensar en el bienestar de los hermanos, él se pone como ejemplo, pero al confiar y depender en la obra terminada de Cristo Jesús en su vida. ¿Sí? Entonces, quisiera que leamos algunos versículos del capítulo 9 de Primera a los Corintios. Recuerde, Pablo aquí hablando acerca de la libertad cristiana, la libertad que tenemos, él mismo se pone como ejemplo, y esto tiene que ver de una manera de, de mostrarles a ellos que no se trata de me pienso en solo en mí, ¿sí? Entonces, quiero que leamos juntos los versículos a partir del 19 en adelante hasta terminar el capítulo 9, y dice lo siguiente: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos de la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y tenemos como trasfondo el ver por otros, tenemos como trasfondo la necesidad de que la libertad cristiana solamente es libertad cristiana cuando es en el poder del Espíritu Santo, y estamos buscando el bienestar de otras personas por el amor en el cual Dios, al darnos del Espíritu Santo, se preocupa y ve por la iglesia, ve por el bienestar de los creyentes, que crezcan espiritualmente y que la iglesia esté sólida, establecida, bien cimentada en la verdad. ¿Sí? Este pasaje habla acerca y se dirige a aquellos hermanos que se consideraban mayores o más fuertes en cuanto a cuidar de los demás. ¿Cuidar de qué? No a hacerles dependientes de ellos, sino a que crezcan espiritualmente con ellos. Sí, aquellos hermanos débiles necesitaban de alguien como Pablo, y él mismo se pone de ejemplo, porque sí hay hermanos eh,
un poco más fuertes, que habla acerca tienen una confianza en lo que ya son en Cristo Jesús, ¿ya? Y a ellos se dirige como el vivir la vida con el propósito de cuidar de los demás, ¿ya? Ahora, Pablo estaba consciente de que la única manera de que esto sea posible era por la obra terminada de Cristo Jesús en sus vidas, ¿sí? Y nunca perdió de su mente el que la manera de vivir la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo y no en nuestras fuerzas, ¿ya? Ahora, pone algunos ejemplos aquí y algo que nos ayuda mucho es cuando él dice aquí que nos hace la pregunta en el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Y tiene en mente la recompensa de un creyente que hace la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra, que hace la voluntad de Él, y es el Espíritu Santo que le da gloria a Dios. Y más adelante, en Apocalipsis, y vemos nosotros cuando los creyentes son juzgados delante del Señor en cuanto a qué es lo que hicieron en el Espíritu y qué es lo que hicieron en la carne, puedan decir, esto es lo que el Espíritu Santo hizo en mi vida y eso es para el Señor, lo que permanece para siempre. Pablo estaba hablando de un galardón, de una recompensa, pero no de él, sino lo que hace el Espíritu Santo que va todo para la gloria de Dios, ¿ok? Ahora, el ejemplo de un atleta, y esto es algo muy importante, ¿sí? Dirigido a alguien que conoce, ¿no? Que cree, que es fuerte en la fe y está pensando en el bienestar de otros. Recuerdan que el capítulo 8 hablaba acerca de la comida sacrificada a los ídolos y qué debe hacer un hermano débil únicamente por el poder del Espíritu Santo en amor, cuidar de los demás y poder abstenerse para ayudar al otro a crecer. Ahora, Pablo, sabiendo su posición clara en Cristo Jesús, sabiendo que nada podía quitarle de lo que Dios ya le había dado en Cristo Jesús, él mismo se pone cada día como si con una completa dependencia de él y tiene que ver con ese servicio a los demás, ¿sí? Sí, un atleta es una buena figura de lo que Dios quiere que un creyente, cómo camine un creyente aquí en la tierra en completa dependencia del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Un atleta em, quiere ganar, quiere llegar a conseguir el premio, ¿sí? Pero para eso necesita practicar, necesita entrenar, necesita fortalecer sus músculos, necesita estar en contacto con el deporte que está practicando a fin de dominar eso, ¿ya? Pablo estaba consciente de que esto es únicamente por el poder del Espíritu Santo, el servir a otros sin ver a uno mismo, sino contemplando y mirándole al Señor para hacer la voluntad de Él, que es cuidar de la iglesia y de que los creyentes sean maduros en Él, ¿ya? Ahora, pensando en esto, la figura que pone Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y habla acerca de que al vivir nuestras vidas, demos la gloria a Dios por el poder del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con que si yo no conozco lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en el pasado, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, cómo Él obra, las características que Él tiene, que no cambian, poco puedo yo hacer para competir o para servir a otras personas, ¿sí? Entonces, Pablo lo que está diciendo, necesitas conocer del amor de Dios, necesitas saber lo que Él ha hecho y creerlo. Sí, un atleta
en cualquier disciplina se rige bajo las reglas de esa disciplina, ¿no? Si no puede alguien que juega tenis, aplicar las mismas reglas para el tenis a la equitación, ¿sí? No puede hacer eso, pero tiene que basarse en eso y practicar de esa manera para que la domine. Ahora, Pablo lo que está hablando en toda esta sección del capítulo 8 hasta el 10, habla acerca de nuestra libertad cristiana para servir al Señor y buscar que otros crezcan espiritualmente y juntos caminemos en dependencia del Señor. ¿Ya? Entonces, miren por ejemplo conmigo lo que dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 13. Ponga una señal aquí en 1 Corintios 9 y veamos Filipenses capítulo 3 y el versículo 13, cómo Pablo se consideraba a él mismo diariamente en cuanto a su servicio al Señor y su vida para delante de Dios. Y miren lo que él dice, Filipenses capítulo 3 y el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, y es lo que somos en Él, a darle la gloria a Él por el poder del Espíritu Santo, que todo lo que hacemos en el Espíritu Santo permanece para siempre y le da gloria a Dios en base a la voluntad de Él. Ahora, Pablo dijo versículos antes, en el 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. No hay manera de tener nosotros dominio propio por nuestra fortaleza. ¿Sí? En Adán no es posible, es solamente en Cristo, en la nueva naturaleza que tenemos en él. Y Pablo lo que hace es prosigo a la meta, es decir, sigo practicando, sigo buscando esa dependencia en el Señor. Y en cuanto a los versículos de 1 Corintios, él se pone como ejemplo y muestra que la única manera de cuidar de los demás o de ver por el bienestar de otros tiene que ver con depender en el poder del Espíritu Santo. Y por eso él dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección en Filipenses 3:10. No hay otra manera de agradar a Dios si no es por la vida de Jesucristo en nosotros. Y en cuanto a cuidar de los demás, no es posible cuidar a los demás, sino solamente cuando nosotros mismos vemos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Creemos en eso y vivimos en base a esa verdad. ¿Ya? Solamente ahí el Espíritu Santo produce el fruto de Él en nuestras vidas. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23 y 24, ¿ya? Gálatas capítulo 5 y los versículos 22, 23 y 24 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Sí? Y el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y eso tiene que ver en una completa dependencia de Dios por lo que ya nos pasó en la cruz, de que morimos juntamente con Él y que juntamente con Él resucitamos. ¿Sí? Es de esa manera que Pablo se dirige a los creyentes corintios basado en que solamente al depender en el Espíritu Santo, un hermano fuerte puede cuidar de un débil. Y eso con el propósito de que ambos caminen y den la gloria a Dios en su diario vivir. ¿Ya?
Recuerdan que el problema dentro de los corintios era que una mentalidad mundana se había introducido a la iglesia y en lugar de estar pensando en darle la gloria a Dios, estaban pensando simplemente en ellos mismos, lo mucho que sabían, pero no estaban cuidando de los demás y estaban más bien teniendo pleitos entre ellos, divisiones, ¿ya? Eso pasa cuando andamos en la carne, pero cuando por el poder del Espíritu, como Pablo, él buscaba agradar al Señor, también buscaba cuidar de los hermanos a que crezcan espiritualmente, a que más conozcan de la salvación, pero que él mismo se mantenga en esa dependencia, en esa carrera, ¿sí? Y habla acerca de darle la gloria a Dios siempre, ¿sí? Entonces, Pablo, en 1 capítulo 5, capítulo 9, él dice algo muy importante y quiero que vean lo que él dice en el versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y aquí no tiene que ver en el sentido de que Pablo tenía la capacidad de salvar a alguien porque solamente Dios puede salvarle a alguien que cree en lo que Dios ha hecho, en la obra terminada de Cristo Jesús, de que pagó por nuestros pecados y que murió en una cruz y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y cuando alguien cree en el Evangelio, nace de nuevo, viene a morar el Espíritu Santo y es una nueva criatura. Y lo que Pablo está diciendo es que crean en eso y vivan por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo les da este ejemplo a los corintios, tiene que ver con un ejemplo de servicio y una dependencia constante en el Señor, ¿sí? Tengo, tengo un amigo que es atleta profesional, ¿sí? Y veo el esfuerzo que él le pone en prepararse para la competencia, ¿sí? Y qué sacrificio lo hace, ¿no? Si yo digo, yo soy campeón de alguna disciplina deportiva, pero no hago deporte, no me preparo, no tengo una disciplina en eso mm, para entrenar, para hacer lo que tengo que hacer, no voy a ganar, ¿sí? Ni siquiera voy a disfrutar de ese tiempo. Pero para alguien que entrena, que está preparado para esa competencia, busca ganar, busca conseguir el premio. Para el creyente, el premio es agradarle al Señor y que Él se lleve la gloria, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo, el pensar en los demás tiene que ver con la vida de Jesucristo en nosotros, que solamente por el poder de Él podemos nosotros pensar en otros, ¿sí? Por eso, Gálatas capítulo 5 y el versículo 25 nos ayuda mucho porque dice que tenemos vida por el Espíritu y por esa razón debemos vivir por el Espíritu también. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y habla de la conducta. Recuerdan, los problemas principales de Corinto era su falta de conducta basado en quienes eran como hijos de Dios. Estaban viviendo con una mentalidad como necios en Cristo, no como sabios, como alguien que no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Pablo, al pensar en esto, también dio una recomendación a Timoteo, que era el pastor en Éfeso, y miren lo que le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo, capítulo 2, versículo 15. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo, y también es un mensaje para un creyente, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese procura tiene que ver con una dependencia en Él,
Así como un atleta procura con deseo ganar, conseguir el premio, para nosotros, los creyentes, es vivir en dependencia de Él con el deseo de agradar a Dios, no para conseguir la salvación, ni tampoco para perderla, sino porque el Espíritu Santo en nosotros le da la gloria a Dios, ¿sí? Pero cuando andamos en la carne, no podemos ser de beneficio para nadie, ¿sí? Ni tampoco llevarle la gloria a Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, procura depender en el Espíritu Santo todo el tiempo, ¿sí? Y eso nos trae a nosotros la idea de que hay muchos momentos de nuestras vidas en la que no estamos pensando en nuestro Señor, simplemente en nosotros. Y esa era la actitud de los creyentes corintios cada día, ¿sí? Se jactaban de lo buenos que eran, pero no les importaba que otros estén sufriendo o que no conozcan y no disfruten de la libertad que tenemos para hacer bien, la libertad que tenemos para cuidar de los demás, ¿sí? Nosotros como padres, los que somos padres, escucho muchas veces, ¿no? Como que quiero deshacerme lo más pronto posible de mis hijos para tener libertad para hacer lo que yo quiero, ¿sí? No es posible hacer eso. Al menos para un creyente, la libertad tiene que ver con hacer lo correcto con nuestros hijos. Dentro de la iglesia, la libertad de un creyente es para depender en el Espíritu Santo y agradar a Dios cuidando de los demás. Ahora, ¿cómo cuido de los demás? No es por mi propia sabiduría, es mirándole a Dios, conociendo lo que somos en Él, descansando en Él y que Él utilice por medio del Espíritu Santo a sus hijos, a sus siervos, para buscar el bienestar de otros, a que descansen y disfruten de la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, aquí mismo en 2 de Timoteo, Pablo también dio un ejemplo muy bueno de lo que es el servicio y pone ejemplos de cómo alguien que sirve al Señor se prepara para eso. Por ejemplo, miren en el capítulo 2 el versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, el esfuerzo nuestro no es en la sabiduría humana, es en la gracia que tenemos en Cristo Jesús y tiene que ver con que hemos muerto al pecado, hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús y ahora por el poder del Espíritu podemos vivir. Romanos 6:6 y adelante. Romanos 8, la vida en el poder del Espíritu Santo. Y dice aquí, esfuérzate en la gracia. Algo que nos ha sido dado no porque nosotros nos merezcamos, sino por la obra de Jesucristo. Esfuérzate en andar y crecer en el conocimiento de Él. Segunda de Pedro 3:18 también dijo esto cuando dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es un proceso diario. Entonces, para un creyente, no puede decir, yo ya soy salvo de aquí, listo. No, sino habla que ahora como creyente, pues sí, nunca voy a perder la salvación, pero diariamente es el crecer en el conocimiento de la verdad, de nuestro Dios, de quién es Él, para poder confiar en Él, de lo que Dios ya ha hecho por nosotros por la obra de Jesucristo, el poder de su resurrección en nosotros para cuidar de los demás. Sí. Mis amados hermanos, la vida cristiana no es posible en las fuerzas humanas, como la libertad cristiana no es posible sin el poder del Espíritu Santo. Pablo se pone como ejemplo y a él dice, la única manera es por el poder de él, ¿sí? La única manera es dependiendo en él cada día, constantemente. Sí, y es un llamado a nosotros a crecer en él. Dice el versículo 2, lo que has oído de mí, estoy en 2 de Timoteo 2,
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Aquí pone otra figura, un soldado. Si alguien que es un soldado tiene una disciplina tremenda, pero dice soldado de Jesucristo, para agradarle a él. Otro dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿sí? Un soldado corrupto no va a agradar a su capitán, ¿sí? ¿Me entiende? Y para nosotros habla acerca de alguien que depende constantemente en él. En el caso de los corintios, Pablo se estaba poniendo a él como ejemplo de alguien que depende en el Señor para cuidar de los demás, ¿sí? Y hay más figuras aquí también en 2 Timoteo usa la figura de un atleta, dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y la única manera de luchar legítimamente es en el poder de Él. Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23, 24 y 25, por el poder de Él. Porque en la carne no podemos agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, el poder para la vida cristiana y para el ser de beneficio o de bien para otros es por la obra de la cruz, es por la obra terminada de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, ¿quiere ver la razón por esto? Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 9 y los versículos que leímos el día de hoy. Porque la razón es buscar que otros crezcan espiritualmente, que conozcan al Señor, para agradarle al Señor en lo que hacemos, para agradarle a Dios por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? No para nosotros mismos, ¿sí? Y eso implica que una constante dependencia en el Señor. Ese esfuerzo que tiene un atleta para no ser descalificado, para nosotros es esa dependencia en Él para no quedarnos y hacer en la carne y no poder compartir la vida de Jesucristo con otros, ¿sí? No se trata simplemente de hablar por hablar, hermanos. Se trata de vivir por el poder del Espíritu Santo. Muchos predicadores famosos, a que hablan muy bonito, pero sus vidas están mal, ¿ok? Y muchas personas al ver eso dicen, no, yo no quiero nada con eso, ¿ok? Han perdido completamente la oportunidad de ser de bendición para otras personas, ¿sí? Al referirse Pablo a los hermanos fuertes, él les anima a que vivan de tal manera que consigan el premio. Y eso es el agradarle al Señor y que al hacer eso, cuiden de los demás, ¿ya? Por el poder del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas. Entonces, solamente ahí es que podemos entender correctamente la libertad cristiana. Ahora hemos visto el problema de alguien que no camina en dependencia en la verdad y es que no le importa el bienestar de otros. Capítulo 8, la única manera de hacerlo es por el Espíritu Santo. Capítulo 9, él mismo se pone como ejemplo y tiene que ver con un sacrificio diario, pero ese sacrificio es de depender en la obra terminada de Cristo Jesús en nuestras vidas, de vivir, como Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, como sacrificios vivos, es decir, por el poder de la vida de Jesucristo en una persona que confía en Él, que descansa en Él, que le conoce, que cree en Él. ¿Sí? Y solamente ahí puede ser de beneficio para otros, ¿ok? Ahora, la próxima semana vamos a continuar estudiando el capítulo 10, entonces léalo y seguimos viendo acerca de este estudio tan bueno para nuestras vidas, ¿ok? Mis amados hermanos, quiero mandarles un saludo en este día, que puedan
descansar en Él, en la verdad, ¿ok? Gracias, Padre, te doy por lo bueno que eres, porque la única manera de ser de bendición para nuestra familia, de ser de ayuda para la iglesia, que sigamos creciendo espiritualmente, es que nosotros mismos podamos descansar en ti, en la verdad, de que hemos muerto juntamente con Jesucristo y que hemos resucitado con Él, y que por el poder del Espíritu Santo, Señor, podemos agradarte a ti, Padre Santo, y cuidar de los demás. Oro por la iglesia, oro por las familias que el día de hoy están estudiando juntas, que podamos simplemente descansar en ti, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, que tengan una linda semana. Recuerden que todos los estudios siguen normales, de damas, de varones, el estudio de los miércoles que estamos estudiando Efesios, viernes, las cronológicas, el sábado con los niños y nuevamente el próximo domingo estudiaremos juntos Primera los Corintios, ¿ok? Un abrazo, hermanos, me despido.